Quiero una familia numerosa, ver cómo crecen mis hijos y pasar el máximo de tiempo junto a ellos. Pero también me encantaría trabajar para una empresa internacional y viajar al máximo por todo el mundo. Quiero tener horarios cómodos, poder conciliar y sacar 3 veces al día a mi mascota, aunque me apetece un puesto de máxima responsabilidad en una marca. Me gustaría trabajar junto a un equipo pequeño, familiar, donde la confianza sea primordial, pero suena bien liderar un gran proyecto. ¿Qué sucede cuando estas necesidades se encuentran y no sabemos bien quiénes somos ni cuál es nuestra trayectoria laboral? Muchas veces acabamos en un sitio en el que no queremos estar y entramos en una rueda de hámster a modo de infelicidad y entonces ¿a quién le pedimos explicaciones? Por eso es fundamental saber qué pongo en mi currículum, a qué puertas quiero y debo llamar, cuáles son mis prioridades y sobre todo quién soy yo y qué busco en mi felicidad laboral. Por eso hemos llamado a Miriam Esquivel, que además de psicóloga es experta en desarrollo profesional y nos va a dar un montón de tips, tanto a los juniors como a los seniors, para conseguir la felicidad en esta parcela. Adelante vídeo. Bueno, hoy nos visita Miriam Esquivel y nada, lo primero que te voy a pedir es que te presentes, que nos cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes, tu trayectoria. Fantástico. Bueno, muchas gracias por traerme aquí a tu podcast, a este precioso espacio que has hecho para hablar de psicología, que es nuestra pasión en común y espero Exactamente. que mucha de la gente que nos va a escuchar. Sobre mí, bueno, pues soy psicóloga, hace ya más de 12 años que empecé en este mundo tan maravilloso de la psicología. En su momento estudié psicología con especialidad de psicología positiva, desarrollo humano y un poquito del tema de las organizaciones, porque lo estudié en una escuela de negocios. Y desde que me gradué, mi vida ha sido una mezcla entre psicología clínica, psicología de las organizaciones, hasta Vaya mix. finalmente, sí, totalmente, hasta finalmente hacer un cambio de carrera y dedicarme a algo completamente diferente, pero siempre pues con ese bagaje de la psicología y sobre todo con ese interés de priorizar a las personas por encima de todo del trabajo que vaya a hacer. Bueno, claro, al final entiendo que sigues estando en contacto con personas, encontrando sus fortalezas y bueno, justo te quería preguntar cuál es el cerebro de una empresa, ¿no? En este caso. Exacto. Bueno, pues para mí el cerebro de una empresa diría que es como lo que va a guiar cómo funcionan, qué cultura tienen y al fin y al cabo hacia dónde van con el compromiso también a nivel social que tienen todas las empresas. Yo creo que en ese sentido, en todas las organizaciones, pues digamos que tú Hmm. tienes un equipo que va a estar pensando en cuál es la estrategia, dónde queremos hacer impacto, dónde creemos que tenemos que posicionarnos y direccionarnos. Y ese mismo equipo, que podríamos también decir parte del cerebro de una Sí, empresa, es el que dice, y para llegar a nuestro objetivo tenemos que encontrar al mejor talento de todos. Y el mejor talento son estos perfiles, son estas personas, este ramo, esta especialidad, y la combinación de esa parte de cerebro con esa sí. parte de comportamiento es lo que hace pues, que una empresa funcione y que una empresa pues, consiga los objetivos que se proponga. Claro, Entonces, entonces es como un poquito paradójico, ¿no? Está la parte colectiva, lo que tú comentas es todo un equipo, pero por otro lado entiendo que tú como ente individual pues tienes que ir sacando tu mayor potencial. ¿Cómo se juega con eso, no? O sea, ¿de qué manera piensas? ¿Tú te levantas y piensas en individual, en colectivo? ¿Cómo consigues ese mix, no? eso es muy interesante y depende un poco también de la persona con la que hables, te lo cuenta un poquito diferente. Hmm. Si tú hablas con alguien que tenga una visión más sistémica, siempre te va a decir que tú como persona formas parte de una red estructurada en la cual pues, oye, pues hay diferentes niveles, diferentes interacciones Hmm. y que al fin y al cabo tú tienes que moverte en función de hacia dónde va tu empresa y lo que hace tu empresa. Ahí cuando ese mimetismo entre el individuo y la empresa y cuando pues a lo mejor lo estás viendo desde fuera y dices, están todos cortados desde el mismo patrón. Sí. Eso ocurre muchísimas veces. Pero luego dependiendo, pues hay otros ejecutivos que sí que te dicen, oye, mira, nosotros lo que queremos son individuos que brillen, que aporten a nivel más individual Hmm. y ahí es cuando, oye, pues hay, digamos, se siente mayor diversidad, pero al fin y al cabo la clave es cómo interactúen las partes, por así decirlo. Claro, y entonces depende, me imagino, la puerta a la que llames, pues te podrás encontrar una cosa u otra. Totalmente, exacto, sí, sí, sí. Y un poco también el tú saber en qué puerta vas a llamar, por así decirlo. ¿Y verdaderamente se busca la excelencia? Esto me lo pregunto porque hace poco un profesor mío justo de organizaciones comentaba que las empresas al revés, como que se están intentando preparar para que todo el mundo sea prescindible precisamente pues por eso, porque si te agarras, por ejemplo, al mejor de marketing, si se te va,
te quedas cojo. Entonces, ¿esto es real, no es real? Ese es un tema muy, muy interesante y creo que lo importante aquí es que haya diferentes opiniones, en el sentido de, oye, pues sí, oye, puede haber alguien que piense, oye, las empresas no van buscando esa excelencia, no van buscando ser dependientes de una persona, y luego habrá empresas que lo vean desde otro prisma completamente diferente. Si tú encuentras al talento concreto para la necesidad que tú tienes, lo importante, tú vas a estar teniendo, vas a conseguir lo que tú quieres y al mismo tiempo esa persona va a tener un desarrollo en un nivel que va a haber como una armonía entre yo estoy muy feliz aquí y te doy y la empresa me da de vuelta. Sí que es verdad que la excelencia yo la entiendo desde el punto de vista de que tú seas el perfil perfecto y el fit perfecto para lo que estás haciendo. Que las empresas no buscan esa excelencia, yo personalmente difiero. Creo que Entiendo sí que la todos buscan. queremos lo mejor para nuestra casa, ¿no? Lo importante es que luego ese cerebro de la empresa sea capaz de absorber el valor que te está dando esa excelencia de persona y que si el día de mañana se va, haya dejado un legado que permita que el trabajo se siga haciendo. El problema es que muchas veces en una empresa se exprime tanto ese talento que se te olvida que el cambio siempre tiene que ser sostenible en el tiempo. Claro. Y que no tiene que ser si es A o si es B. Independientemente de la persona, tú vas a tener un talento que va a conseguir ayudar a tu empresa hacia adelante. Y ese es, yo creo, como la parte un poquito más tricky, que las empresas es como el punto perfecto que tienen que aprender a gestionar. Madre mía, no es fácil, ¿eh? Yo me imagino que no es ese fácil punto... para nada. Al fin y al cabo, tienes que ser muy consciente también de cómo tú estás desarrollando el talento, qué oportunidades estás dando y Claro. si de verdad estás ayudando a que esa persona deje huella en tu organización. Y organización puede ser un pequeño centro clínico como este, puede ser un hospital de más de 1.200 personas, si nos movemos en el ámbito más clínico como el nuestro, Sí. como psicólogas sanitarias. Pero esto te aplica a una empresa de finanzas, una empresa de retail, cualquier tipo de Bueno, lo que empresa. dices tú, que hasta cositas pequeñitas, cualquier cosa es empresa, ¿no? Una cosa que tú al final te montas, tienes algunos empleados, aunque sean 3, ya estás... Exacto. Y la cosa es que tú también ayudes a que esa persona, cuando ya no tiene nada más de valor que aportarte, pueda volar. Claro. Porque a ti como organización te interesa que vengan nuevas ideas, que la gente no se quede estancada. Esa rotación es buena si es por unos buenos motivos. Entonces, creo que este tema podría darnos para prácticamente un podcast La verdad que sí. diferente. Pero volviendo un poco a tu pregunta de ¿buscan la excelencia? Yo creo que las buenas empresas buscan al talento concreto y al talento que ellos necesitan. Pero para esto, ese cerebro de la empresa tiene que haber hecho un buen análisis de, vale, si yo quiero conseguir esto, ¿qué talento necesito? ¿Qué necesito? Y tienes que definirle muy bien. Y tienes que hacer ese ejercicio previo de yo necesito esto. ¿Esa será la excelencia? Sí, la excelencia para ellos, porque es lo que necesitan. Otra empresa necesitará otra excelencia distinta. O sea, que entonces también depende un poco a la empresa a la que apliques, ¿no? Puedes tener mayor suerte o menos, ¿no? Porque si están buscando este perfil y tú encajas, o existe, que era otra de las preguntas que yo tengo, un perfil así un poco perfecto, entre comillas. Existe el perfil perfecto para la vacante perfecta. El problema muchas veces es que crees que no encajas porque tú no eres la excelencia que ellos buscan. No. Tú puedes tener un perfil excelente. Y esto es muchas de las cosas que yo le digo a mis clientes. Sí. Y ya son más de 10 años contando en la misma historia a mis clientes. Pero tú tienes un perfil perfecto y tú tienes que identificar lo que te hace brillar, esas fortalezas que tienen, lo que ven en tu perfil que dicen, esta es la persona perfecta. Sí. Pero si tú estás aplicando al rol incorrecto, en el momento incorrecto, y el momento no es solo a nivel tuyo, es más a nivel economía, a nivel social, a nivel... digamos, como contextual. Si no estás aplicando en el momento, puede que te rechacen. Pero eso no significa que tu perfil no sea excelente. Eso no significa que tú no seas el candidato, que no seas perfecto. Y además, el tema perfección es no, muy es delicado, muy bueno además que sea... comentes esto, porque yo conozco a muchas personas y a veces la primera, ¿no?, que te frustras y piensas, oye, yo creo que tengo un buen currículum, que sé hacer muchas cosas, ¿por qué no me llaman o por qué me cuesta encontrar esto? Entonces es bueno que expliques un poco, no eres tú, que a veces supongo que sí, que también es la persona, pero... Bueno, a ver, es que esto hay que mirarlo de manera bastante objetiva. Tal vez es que tu perfil no es lo que están buscando, pero no eres tú. Aquí hay que tener un poquito de disociación emocional con la situación, Claro. porque si no es cuando llevas más de 6 meses buscando trabajo, un año, porque al fin y al cabo, sobre todo en el mercado español, se tarda mucho, tú tienes que saber que
no es tú como persona. Tú como persona tienes tu talento, tienes una personalidad, tienes una serie de atributos que te hacen maravilloso, pero profesionalmente no es lo que están buscando. Y si tú no te disocias emocionalmente, al final eso cruza una línea muy peligrosa que acaba afectando a la autoestima. Ya, y te va pasando factura, ¿no? Yo aquí te puedo contar, siempre me acuerdo de mi tiempo más en la parte de asesoramiento de carrera como career coach, aunque yo siempre diré que soy psicóloga, lo siento. A mí me gusta más también. Sí, yo soy psicóloga, graduada en psicología, con su máster de psicología general clínica, aunque yo tengo mi certificación de coaching, pero aún así creo que el valor de la psicología lo tenemos que potenciar. Pero bueno, el punto es, yo siempre me acuerdo sobre todo de muchas chicas a las que yo he ayudado, que después de muchos meses siempre venían, y me acuerdo de esos casos de que venían llorando, vienen llorando a tu despacho y te dicen, es que no valgo. Yeah. O sea, ahí es cuando, eso ya sí que es un red flag, pero yo creo que todos los que trabajamos con personas en esta parte más de desarrollo profesional tenemos que desde el primer día dejar este mensaje muy claro. Tu perfil es muy bueno, el mercado laboral es muy demandante y hay que hacer un buen match, porque si no, al fin y al cabo, vas a pensar, yo no valgo, yo no soy bueno, he perdido mi tiempo. Mucha gente, sobre todo cuando ya vas a niveles un poquito más senior, gente que tenga también muchos años de experiencia, de oye... Sí, claro, que a veces se nos olvidan esos perfiles, esos también están, tienen no sé lo cuál suyo. será la audiencia del podcast, pero esa gente decir, oye, yo tengo una carrera brutal y no me la están valorando, ¿cómo es que no están valorando lo que yo he hecho? Y muchas veces hay que coger y ver eso con perspectiva y decir, es que esto es lo que quieren, esto es lo que tú tienes. Y muchas veces no se sabe poner eso en valor, no es tan fácil. O sea, que estamos aquí hablando tú y yo como si nada, pero no es fácil poner eso en valor. Requiere de mucho tiempo y mucha preparación previa de cada persona. Claro, que eso te iba a preguntar, ¿cómo se entrena esto, ¿no? El aprender además a ver, oye, esto creo que va conmigo o esto no, y no tomártelo a título personal. Exacto. Que entonces, ¿de dónde partimos? De la empresa te ha dicho, yo estoy buscando estos perfiles. Entonces tú lo que recibes es la vacante. Claro. Cuando tú tienes una vacante, tú tienes que ver exactamente qué es lo que ellos están buscando y hacer una reflexión muy honesta. Y esto también es Nos cuesta a veces ser honestos con nosotros mismos, ¿eh? Yo creo que esa parte igual es la más difícil. Exacto. Pero si tú no eres capaz de hacerlo contigo mismo, utiliza cualquiera de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, que te hacen el match y te dicen si hay match entre lo que tú has puesto en tu currículum, que es tu carta de presentación, y lo que viene en la vacante. ¿Por qué? Porque tú te tienes que leer la vacante y decir, vale, buscan esto, tienen esto, están buscando todas estas habilidades. Gracias a Dios, vienen bien descritas. Y si la empresa ha hecho bien su trabajo desde el cerebro de la empresa, la vacante tiene que ser exactamente lo que están buscando. Entonces tú tienes luego que decir, vale, ¿mi currículum refleja que yo tengo todo eso? ¿Qué pasa? Muchas veces es que yo soy esta persona. Yo soy lo que pone en mi currículum, que a lo mejor lo has hecho hace 3 años, a lo mejor lo has hecho 5, o a lo mejor hace 15 cuando te graduaste. Y es como, ya, una cosa es lo que tú viene en tu currículum, pero si yo como recruiter lo leo, ¿voy a ver que hay un match o no? Y muchas veces tenemos ese apego por lo que pone en el currículum porque lo escribí en su día y esa frase queda muy bien, sobre todo en las presentaciones o en las tareas que hemos hecho. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de honestidad con nosotros de yo me leo mi currículum y no veo lo que están buscando. ¿Tengo lo que están buscando? Segunda pregunta. Sí, sí lo tengo, porque son habilidades que he hecho, programas que he utilizado, fortalezas que tengo o proyectos en los que he trabajado. Pues hay que reescribirlo para poder mostrar que tú eres el match. Puede que a lo mejor hagas este ejercicio y también te salga y te digan, oye, pues ahora no eres lo que nosotros necesitamos. Claro, siempre hay más candidatos o hay alguno que puede encajar mejor, ¿no? Con el perfil de la empresa. Sí, pero si no has hecho ese trabajo previo... Ya, luego no puedes exigir, ¿no? El decir... Claro, es que luego también, como hay un montón de historias que yo conozco incluso personales, ¿no? Amigos míos de, bueno, ponía 3 años de experiencia, pero yo aparecí, les encanté y me quedé y yo creo que a veces nos agarramos mucho a esos casos, ¿no? Como para decir, va a ser también mi día, ¿no? Claro, pero es tan fácil, no es tan fácil, para nada. Es más, es que yo creo que toda esa parte de desarrollo profesional, o por lo menos desde mi perspectiva, cuando yo lo trabajo con mis clientes, es la búsqueda de trabajo empieza muchísimo antes que cuando tú ya ves una vacante. Hay un grandísimo error en el que piensas de, bueno, pues yo voy a buscar trabajo, ¿por qué? Porque acabo la carrera, porque acabo el máster, porque estoy trabajando y no me gusta mi trabajo y quiero cambiarme. Sí. Pueden ser 1000 motivos, pero imagínate, caso, llegas y dices, pues abro LinkedIn o cualquiera otra de las plataformas, digo LinkedIn porque es una bastante muy conocida, pero sin publicidad alguna. Dices, y me pongo a aplicar. No,
cuando tú estás en un proceso de desarrollo de carrera, todo empieza con una reflexión previa, con un trabajo previo de autoconocimiento y de planificación, un poco más como una proyección de hacia dónde tú quieres ir, que es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor no es que no acabes en la posición perfecta, es que a lo mejor acabas en una posición que no te va a retribuir una satisfacción vital. Claro, pero tú hablas entonces de tenerlo como muy claro y es algo que yo creo que hoy en día nos cuesta mucho, ¿no? O sea, ojalá yo hubiese empezado y, oye, mira, me voy a enfocar por aquí, por aquí, por aquí. ¿Tenerlo claro o haberlo pensado? Nos cuesta, yo creo, ambas, ¿eh? Yo entiendo que tenerlo claro es muy complicado, si no, no existiría lo que yo vengo haciendo durante todo este tiempo, Claro. que es simplemente tener una persona con la que hablar, que te oriente, que incluso desde un punto de vista más desde el asesoramiento, no desde la terapia, te diga, mira, pues estas son las salidas profesionales, estos son los ámbitos, esto es lo que se busca, este es el tipo de trabajo, pero es verdad que eso hay que hacerlo previamente. Yeah. Y sin eso nunca lo vas a tener claro. Y siempre habrá en el momento de ir a la práctica en el que no lo vas a tener 100% claro. Incluso yo creo que todos podemos levantar la mano de que hemos empezado un trabajo con el decir, ¿y si no es para mí? Bueno, yo ahora estoy por eso con psicología, o sea que al final yo sí que Claro. he llamado a varias puertas, Exacto, varias porque has carreras, llamado... entonces bueno. Entonces hay que trabajar con tu cliente. Y sí que he cometido ese error, de que quizá no había mirado bien las salidas, ¿no? Y cuando ya llegué dije, ostras, pues esto no es como me lo imaginaba, o esto no es por donde quería tirar, Claro. o no existía esta salida que yo pensé que era muy maravillosa. Exacto. Entonces, ¿vas a estar 100% seguro siempre? ¿Lo vas a tener claro? Como decías, esto es tenerlo claro. No, pero es tener la sensación de digamos, como la confianza de que los pasos que estás tomando profesionalmente son los que tú querías tomar. Y eso significa asumir que si va bien, vas a disfrutar de las emociones positivas que eso se genera, pero si va mal, que no te guste, que no te encaje, mil cosas, también vas a aceptar que no está funcionando y vas a tener el compromiso de ir a buscar otro plan distinto, porque contabas con eso dentro de tu plan. El problema es que muchas veces, simplemente por cómo funciona nuestra sociedad, nos empujan a estudias 4 carreras que hay. Y porque muchas veces no se tiene una conversación abierta de todas estas carreras que existen. Aquí una persona que, como siempre decía, quiero trabajar con personas, siempre le habían dicho a médico. Ya, yo fíjate ahora, que es lo ya que siempre... con mis 30 años, si yo me hubiera metido en medicina, hubiera sido una persona muy infeliz. Fíjate. Entonces, ese caso puede pasarle a cualquier persona, pero incluso cuando te gradúas, si tú has estudiado administración y dirección de empresas, claramente tienes que trabajar en finanzas o en consultoría si quieres tener buena proyección, y si no, te vas a trabajar a otros ámbitos, como puede ser una empresa en marketing, como puede ser en la parte de operaciones o cualquier ámbito. Pero nadie te dice, oye, y si te gusta algo más artístico, ¿por qué no buscas una mezcla? O, por ejemplo, si tú has estudiado nuestra propia psicología, nadie te dice, oye, pues es que desde la psicología puedes estar trabajando en toda la parte de Customer Experience, que es algo que se lleva mucho. Tú puedes estar trabajando en una empresa, en el departamento financiero, para ayudar a crear nuevas políticas a nivel de cliente. Todas esas cosas no te lo dicen. Eso es cierto. Te encasillan en una profesión concreta y ¿qué pasa? Llegas, aplicas y entras y no te has planteado en ningún momento de ¿yo qué quiero hacer? Claro, y luego llega cuando te vienen esas revelaciones, ¿no? Y luego es como llorando en la cama de no y que no sé qué, y todo esto si ha salido bien y has encontrado el trabajo, las prácticas o lo que sea. Por eso yo siempre digo, nuestra responsabilidad también como psicólogos es transmitir la importancia de ese proceso de reflexión y de toma de decisiones a nivel individual de qué es lo que tú quieres hacer. Y una vez que tú ya hayas definido, oye, pues ¿en qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas me gustaría enfocarme? Cuando tú ya tengas un poco esa la idea, es el momento en el que necesitas que alguien te asesore de cómo funciona el mercado laboral. Ahí ya pueden ir a consultarte, ¿no? Pero con los deberes un poco hechos, y que tienes toda la razón. Si tú no has trabajado, ya puedes haberlo trabajado solo. A día de hoy tenemos unos libros maravillosos que nos ayudan a descubrir nuestras fortalezas, hay un montón de podcasts como este, tienes un montón de artículos online, pero si no, pues puedes ir a hablar con un profesional, ¿vale? Porque los profesionales no son solo para psicopatologías. Ahí que se note que yo vengo de la tercera generación de cognitivo-conductual, como la psicología positiva, de
tú vas a hablar con un profesional porque necesitas ese acompañamiento, pero oye, no tienes por qué tener un diagnóstico. Claro. Entonces, pues tú vas con esa persona y haces ese ejercicio de ¿quién soy yo? De qué me hace, cuáles son mis valores. Y esto es importante. ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quién soy? Claro, hay un montón de Porque personas que esto ni lo saben ni se lo han preguntado, ¿eh? Nunca. Pero si tú no sabes quién eres... O que nos engañamos, que yo hay gente que a veces ves y igual dices, ¿y cuáles son tus fortalezas? Y te tiran por un lado y dices, no sé, así. No, Yo conociéndote te diría que igual. no. Claro, porque tampoco estamos abiertos a recibir feedback de los demás y que alguien nos diga, esta es tu fortaleza. Pero mi punto es, si tú no te conoces, ¿cómo te vas a vender en una entrevista? Y digo vender, ¿eh? Conscientemente digo la palabra vender. Sí, porque es así, ese día tienes que dar lo mejor de ti. O sea... Es decir, esto soy yo. Y muchas veces la gente que más brilla en las entrevistas, y yo he hecho mucha preparación de entrevista, más de 5 años diarios de preparación de entrevistas. Y te puedo decir quién se conoce y quién no. Incluso yo, que soy muy curiosa e investigadora, siempre les pregunto, ¿tú has ido en algún momento a terapia? Y la mayoría de ellos dicen que sí. Ya, se nota como ese trabajo, ¿no? Introspectivo. Nota, porque es gente que brilla. Y no es porque brillen porque tengan algo especial, no. Simplemente porque se conocen. Porque dicen, este soy yo. Sí, no hay nada como la conciencia de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué queremos, lo que tú dices, qué queremos, porque igual llego y voy a una entrevista y ni siquiera es lo que quiero, ¿no? Claro. Y estoy ahí pues un poco... Y de repente te das cuenta que no. Entonces, aquí luego hablamos también de ese tema de los valores y cómo acabamos en las empresas que nos gustan y que no. Pero haciendo referencia a lo que hemos dicho del feedback, porque oye, pues hay gente que no se conoce. Sí. Como has dicho tú, y yo digo, oye, yo tengo esta fortaleza, y tú, Elena, me miras así con cara de... Bueno, yo destacaría otra cosa de ti. Bueno, pues es que ese es un muy buen ejercicio, y esto yo lo he hecho con clientes muchas veces en terapia, de decir, tú haces tu autoevaluación, pero haz un feedback 360. Esto es muy de organizaciones, y el problema es que la gente que aún no trabaja en una organización no está familiarizado con esto, pero básicamente es que tú saques un listado de gente de diferentes ámbitos que están en contacto contigo. Pues oye, si has hecho prácticas, alguien con quien has estado haciendo prácticas. Si simplemente estás aún en la universidad, pues pues tu grupo de trabajo, pero también tu grupo de amigos. Sí. Y que te digan qué destacarían de ti. Incluso dependiendo de cómo te sientas en ese momento, ¿qué mejorarías? No pasa nada, áreas de mejora. Nadie mejor creo que también que es importante saber trabajar en lo que puedes mejorar. Nos cuesta mucho escuchar críticas, pero es que sin ellas tampoco creceríamos. Tampoco, exacto. Imagínate que te dicen un feedback. Siempre el feedback tiene que ser accionable. Porque tampoco podemos abrir aquí una bolsa de vamos a soltar la mierda que yo tengo de otra persona. No, claro, exactamente. No es cuestión de machacarte, pero si tú me puedes decir de una buena manera, oye, mira, esto lo puedes hacer mejor, o yo tiraría por aquí, o... Claro, o me acuerdo en este momento en el que estábamos tratando con una persona y tú tuviste una reacción pues de esta manera, creo que lo podrías mejorar. Todo el feedback que sea accionable y con un ejemplo concreto nos va a ayudar a todos a crecer, sin duda alguna. Entonces, ese ejercicio lo podemos trabajar también antes y nos va a ayudar un montón. Y además esto nos refuerza como nuestro propio aprendizaje de cara a cuando vayamos a las entrevistas y nos den feedback. Porque dependiendo de la empresa te van a dar feedback en el proceso, que tú seas capaz de procesarlo. Por eso muchas veces el acompañamiento profesional mientras estás en un proceso de desarrollo profesional es muy importante. Porque a lo mejor además cuando tienes unas expectativas de esta es mi dream company, yo me he preparado un montón y de repente te llega un feedback negativo, si no estás preparado mentalmente... Hombre, puede ser un palo, ¿eh? Puede ser un palo muy grande. Entonces, ¿ves mi perspectiva de todo un proceso? Es todo un trabajo, ¿no? Y a veces tienes muy poco tiempo para hacer esto, que no estamos hablando de que tengas 4 años. O sea, en el pasado, ya te digo, yo con mis clientes suelen ser procesos muy rápidos de 6 meses. Incluso muchísimo menos de tenemos que trabajas todo, claro, que no solo... Porque muchas veces pensamos, es prepararse la entrevista, pero casi como de te enseño qué tienes que decir y tú lo dices, no, te estás hablando exacto de un conócete bien, vamos a prepararnos para que sepas tolerar una crítica, para que sepas cómo sentarte y abrirte de una manera en la que, oye, te ganes a la persona. Exacto, de que yo te tenga delante y diga, es que me encantas, es que me estás transmitiendo un algo. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo entiendo que además se ve, ¿no? Cuando algo es genuino y cuando vienes preparado ya casi como de, bueno, te voy a soltar mi discurso y como me saques de aquí estoy fastidiada. Exacto, ¿no? Justo el otro día en el metro me venía leyendo un libro que iba de cómo tú podías desarrollar esas habilidades de liderazgo a través del aprendizaje.
Y yo me reflexionaba conmigo misma, tengo 1 hora de metro para Oye, llegar al eso es una trabajo, maravilla. A mí me joder. encantaba enseguida ir en metro porque me ponía a leer, era casi final de línea y iba leyendo todos Y los días. vas Qué leyendo maravilla. y dices, ya, pero es que si es algo innato, si es algo que sale de ti, siempre va a ser más cautivador que si es algo que tú has tenido que desarrollar. Pero Claro. aún así, bueno, también, o sea, hay una parte de desarrollo de fortalezas que tú vas aprendiendo que es importante. Hombre, Pero claro. también tenemos que potenciar eso Las que es que ya tenemos, tuyo. ¿no? Exacto. Entonces sí, pues oye, hay que sacar esa carisma que todos tenemos. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y luego lo otro que decíamos, dentro de conocerte, la importancia de los valores, es porque tienes que estar en una empresa en la que tú sientas que estás alineado a nivel de valores. Porque si no, vas a acabar quemándote. No pasa nada por quemarse. Eso es lo primero, dejamos súper claro. Puede como pasar. premisa. Puede pasar, y si pasa es natural, y si no pasa también es natural, pero cuando hay una, digamos, una disonancia emocional con el sitio en el que estás, Ya. el que sale perdiendo eres tú. Hombre, desde luego. Porque al fin y al cabo la organización tiene muy claro lo que quiere. No lo parece, pero cuando luego tú lo ves desde otro punto de vista, lo estudias en un MBA, pues dices, oye, es que la empresa lo tiene muy claro. Pero si tú no lo tienes muy claro, es cuando viene el problema. Ya. Y luego ya ahí es cuando hacemos Mientras otro tipo de ahí intervención dices- distinta, no pasa nada. Pero creo que es muy importante que tú como individuo, y yo esto se lo decía siempre, siempre a mis clientes, ¿qué valoras tú en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Valoras el tener independencia de horarios? ¿Valoras el poder tener un trabajo que te permita conciliar con tu vida porque no quieres estar metido en una oficina 12 horas? ¿O todo lo contrario? Claro. Por el momento en el vital en el que estás, quieres trabajar porque es tu prioridad a tope, tienes que estar en una empresa que también te refuerce eso. Entonces, eso es para mí imprescindible. Y siempre les ponía el mismo ejemplo de si tú quieres poder sacar a tu perro o tu perrita, si Sí, tienes bueno, perrita, a mí me pasa muchas veces el tema de conciliar con la con algo, perrita. pero oye, estamos hablando de que somos nuevas generaciones en las que eso también es importante para nosotros. Si tú lo que quieres es poder sacar a tu perro por las mañanas, por las noches, ya a la hora de la comida me parecería demasiado, pero bueno, oye, que todo es posible. Pero si tú quieres eso... En ciudades pequeñitas como León, o que tú también vienes de sitio sí, pequeño, ahí se puede sacar al perro si quieres 7 veces al Segovia día. siempre, forever, aquí las castellano-leonesas. Exacto, pero bueno, pues necesitas un trabajo que tenga una jornada partida, siendo honestos, porque si no... Es imposible. Es imposible. Pero si tú dices, no, pues yo quiero sacar a mi perro, pero al mismo tiempo quiero trabajar a nivel internacional porque quiero estar en una empresa que me deje viajar. Yeah. ¿Cómo lo haces? O bien, si no lo has pensado, acabas aplicando una empresa que tenga un trabajo internacional, pues yo qué sé, un rol de ventas a nivel europeo, a nivel EMEA. Venga, acabas allí y a los 6 meses te das cuenta de que no estás viendo a tu perro, de que no le estás sacando a pasear y que tu perro cuando llega a casa se alegra de verte, pero tiene un humano favorito y no eres tú. Y ahí es cuando viene, es que vaya empresa en la que estoy. Ahí vienen las quejas, ¿no? Ahí vienen las quejas. Y entonces esa parte de autorreflexión, no te digo que siempre lo podamos evitar, porque no podemos evitar ciertas cosas en la vida, pero si tú has tenido una reflexión previa de qué es lo que valoras más en este momento, tu satisfacción va a ser mayor. Este mismo escenario, si tú te lo has replanteado antes y dices, no, pero aún así en este momento de mi vida me compagino con mis compañeros de vida o quien sea, porque quiero priorizar carrera. Tú tienes tu trabajo internacional y cuando estés 6 meses fuera de casa y no hayas visto a tu mascota, en ese sentido, más que los fines de semana, que aún así tú tengas una reflexión de decir, sí, pero estoy donde quiero estar. Claro. Y me merece la pena por esto, por esto y por esto. Sí, al final es lo que dices tú, que no haya esa disonancia de es que quería sacar al perro, pero quería irme a Londres. Claro. Vale, es que ambas cosas es imposible. Y esto te afecta también pero mucho también la yo creo que la gente motivación, vive queriendo a veces como todas esas cosas, ¿no? De quiero un sueldazo, pero quiero solamente trabajar por las mañanas. Que también vivimos un poco así, ¿no? De esa manera en la que, oye, en plan Hannah Montana, ¿no? De quiero lo mejor de ambos mundos. Ya, totalmente. Pero entiendo que eso tiene un precio. Exacto. Y lo que tienes que hacer es buscar lo que es mejor para tu propio mundo. Porque dices, quiero lo mejor de los dos mundos. Pues es que a lo mejor lo que tú crees que es mejor de un mundo no te va a hacer feliz. No te va a reportar satisfacción, que me gusta más decirlo así. Entonces, tienes que ser muy consciente de la decisión que estás tomando, de las implicaciones que tiene. Incluso lo que te decía, los valores de la empresa donde tú estás trabajando. De si tú
valoras muchísimo toda la parte de sostenibilidad, que ahora es tendencia, da igual la Sí. carrera que estudies, el máster que estudies, sostenibilidad está ahí, Agenda 2030. Y estás trabajando en cierto tipo de empresas que no comulgan con la sostenibilidad, ¿qué va a pasar? Ya, y pues te vas a quemar, lógicamente, ¿no? Que vas a acabar Vas a sintiendo en plan, frustrarte. oye, me han engañado. Y eso también he tenido un montón de clientes en el pasado. Claro, yo con ellos, en ese sentido, pues cada cierto tiempo luego pues yo les pregunto por LinkedIn qué tal estáis, o cuando nos Sí. vemos es como, estoy súper feliz, Miriam, me encantó, estoy tremendamente contento y orgulloso. Pero en otros casos que ha sido como en plan, es que me han engañado. Es que yo venía buscando esto Fíjate. y no, y les haces la pregunta de vuelta. Eso es lo bonito de ser terapeuta, que les preguntas de vuelta. Dices, pero no lo viste venir, así te lo digo, como estamos en un podcast, Sí. podemos hablar directamente. Sí. No lo viste venir y es como, a ver, pues sí, lo vi venir. Entonces, todo ese trabajo previo nos lleva a que tú estés muy bien preparado para hacer tu currículum. Incluso ya has visto que ni siquiera salto directamente a aplicar. Madre Pasa mía. a decir, esta persona soy yo ¿Y y qué esto quieres es lo que yo he buscar? estado haciendo, ¿No? y cómo quieres posicionarte en el mercado, porque como tú hay un montón. Aquí, Sí, es que eso además es como... ay, qué pena que no podamos enseñar fotos en un podcast, porque hay una foto que usaba mi anterior manager, que ahora mismo es una amiga a la que podrías habértelo aprecio un traído. El montón. próximo día si vuelves me A traes ver, te aquí tengo la en plan foto, marquitos de pero lo voy a fotos. intentar visualizar. Venga. La foto es, vosotros sabéis la película de Toy Story. Sí. También no nos patrocina Disney, pero la película de Toy Story que todos hemos visto. Cuando Buzz Lightyear aún está en su caja, está en la juguetería y sale hablando consigo mismo de, soy lo mejor, soy el mejor, voy a conseguir todo. Entonces, él en su cajita se cree que es el mejor y que es el único, Claro. porque está en su caja. Entonces, y lo siguiente de esa foto es como el zoom out en el Y cual ves se ve otros tantos, ¿no? toda la estantería llena de Buzz Lightyears diciendo, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Creo que esa foto representa muy bien el mercado laboral. Toda la razón. O sea, porque además entiendo que tiene que haber un equilibrio y una parte que es lo que dices tú, tienes que conocerte, confiar en ti, en tus fortalezas, Por supuesto. pero sin cegarte, ¿no? De decir, oye, yo aquí soy la única, solo yo he hecho este máster o estoy preparada para esto. Pues... Y es como, es que a lo mejor el de al lado, la combinación que tiene es buenísima y es el mejor. Y el de al lado es el mejor en lo suyo, por supuestísimo. Y como tú, hay un montón de otra gente que es muy buena. Lo que tienes que hacer es saber brillar con lo que tú tienes, con tu propia receta. Entonces, eso mismo lo tienes que reflejar en tu currículum, porque tú piensas, mi currículum es el mejor, pero es que a la de recursos humanos la están llegando los currículums. Sí, que igual que el tuyo ve otros tantos, exacto. Y tanto estamos hablando de miles de currículums, Elena. Ya, yo lo pienso y digo, vaya trabajazo, ¿eh? O sea, claro, ahí entiendo que hay cribas que ya directamente si ves algo que no te gusta de primeras... Uf. Claro, y aquí entramos un poco en el tema de, ¿qué miras en un currículum? Ya, esa es otra de las preguntas que yo tengo, eso que hay que poner, que no hay que poner, porque yo soy la primera, que a veces no me aclaro, digo, pero vamos a ver, ¿aquí qué pongo? Claro, primero, lo que yo siempre le digo a todos mis clientes es, por favor, estructura tu currículum correctamente, ¿vale? Y aquí, sin hacer promoción de nada, recordad que ahora mismo todas las empresas grandes tienen además softwares que utilizan inteligencia artificial para escanear tu currículum. Y hay ciertos softwares que te ponen la información muy bonita, pero que un algoritmo no lo sabe leer, ¿vale? Ya sea para los idiomas, para que me pongas varias columnas, para que me pongas iconitos de que sabes utilizar Adobe, de que sabes utilizar Word. Hay que primero tener en cuenta en el momento en el que estamos y coger una plantilla de currículum que sea clara, sencilla y estructurada. Yo que la intentaba hacer bonita, me voy a ir de aquí, ya verás, con todo lo que dices, a cambiar el currículum esta noche. Claro, pero la cosa es, a ver, aquí hacemos un paréntesis. Si tú eres un diseñador gráfico, claro, arquitecto... Sí, mi hermana, por ejemplo, para diseño de interiores tuvo que dejarlo buenísimo con su portfolio, su todo. ¡Ay, me encanta que digas eso! Pero tú has hecho un portfolio. Has hecho algo adicional. Tú tienes tu carta de presentación, que es tu currículum, en el cual viene tu historia profesional, no personal, y luego tienes un portfolio que te dice, y aquí tienes esta muestra, porque necesito demostrarte las habilidades que tengo. Así es como uno se vuelve creativo. Poner un currículum en rosa no es creativo. Y esta conversación la he tenido con mis clientes y mis alumnos. Pero es que es verdad que uno a veces busca que quede bonito. Yo veo algunos que digo, ay, qué soso, pero que al final es lo que tú dices, que lo que importa es que esté bien estructurado. Lo que importa es que la persona que lo lea, cuando haga un diagonal reading,
diga, esta persona me vale, listo. Tengo menos de 15 segundos para leerme tu currículum como recruiter. Ya, que te va a dar igual que en la Si me esquinita lo leo haya yo, que tenga una estrella, y además también tú profesionalmente tienes que saber qué estás proyectando. Es verdad que yo aquí siempre también, para que veáis el otro lado de la moneda, pongo un ejemplo de un alumno que tuve que cuando aplicó a Google le puso su nombre con los mismos colores que las letras de Google. Fíjate. Yo cuando me lo contaba, yo le dije, bueno, como tú quieras y tú consideres. Bueno, ¿Y pues, le salió bien? Le salió bien. Es que hay historias de esas que dices, joder, Para hay pasar gente el filtro. que lo Pero hace. tengo que decir que nunca le han cogido por eso. Una persona que llevaba 3 años haciendo prácticas mientras estudiaba la carrera, hablaba 2 idiomas y medio, tenía un expediente académico muy bueno. Entonces, Claro. no pensemos que es que muchas veces también... Ya confundimos un poco. Exacto, es como, fue el currículum. No, fue el contenido del currículum. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, estructurado, claro, sencillo, elegante, fácil de leer Vale. para la otra persona. Y aquí el feedback es importante, porque cuando yo preparo mi currículum, se lo tengo que pasar a alguna de mis amigas o a alguien que lo lea y que me diga qué entiende, a qué me dedico, a ver si lo he expresado bien. Ese ejercicio Claro. cuesta hacerlo. Y cuando se lo das a tu amiga, dice, pues yo es que no sé muy bien qué es esto. Replantéate el por qué no lo sabe. Ya. Bueno, entonces, ¿qué más pones en tu currículum? Una pequeña una breve experiencia, como introducción profesional, en la que ahí tú tienes que posicionarte para el puesto al que estás aplicando. Claro, eso también lo había escuchado, ¿no? Que te centres en no ponerte a hablar de las 20.000 cosas que si tienes un curso, yo qué sé, de inglés y no interesa en ese momento, pues no interesa. Está abajo, y yo con esto con mis alumnos era muy, muy, muy tajante. O sea, muy que casi hay que ir perfeccionista. cambiándolo según aplicas, ¿no? O sea, aplico, lo cambio, aplico, lo cambio. Siempre. Es tedioso, 100%. Pero si quieres hacer las cosas, hazlas bien. Claro, porque hay un algoritmo que te dice que tienes que tener más de un 80% de match y ahí tienes un espacio maravilloso para hacer el match con la vacante. Y todo lo que esté dicho en las siguientes secciones de educación, en plan, pues el background académico que tú tengas, en la parte de experiencia profesional, en la parte de idiomas, en la parte de cursos, si está puesto en el currículum, no me lo repitas, porque estás perdiendo un espacio valiosísimo para describirte. Y describirte con el enfoque de la profesional o profesional que tú quieres mostrar que eres. Especialmente los que hemos hecho muchas cosas, que yo creo que ahora mismo la mayoría de nosotros... Sí, yo es que a veces lo pienso y digo, madre mía, tengo un batiburrillo criminóloga periodista, y digo, pero ¿qué hago? Claro, pero incluso dentro de la misma rama. Yo he hecho psicología clínica pura de hospital, investigación de recursos humanos, centro clínico llevando servicios online, profesora de universidad, luego advisor de carrera, directora claro, es que de formación. ¿qué haces ahí? Como en plan, a ver, tal. Pero es que dentro de todo eso siempre hay un perfil profesional que quieres destacar para la nueva vacante, ¿no? Que es el que encaja. Por eso los cambios de carrera son posibles. Si te posicionas correctamente, porque tengas las habilidades, ¿vale? Yo aquí en ningún momento estoy hablando de mentir y decir algo que tú no has hecho. Pero bueno, la cosa es, utiliza ese espacio estratégicamente. Y luego, pon la experiencia profesional siempre con el enfoque de, si ellos necesitan que tú sepas hacer A, B y C, si tú en tu experiencia has hecho A, B y C, ponme que has hecho A, B y C. Sí. ¿Que tienes espacio? Me pones también la D, la E y la F de otras cosas que has hecho. No tienes espacio, no pasa nada. Pues te quedas con eso. Exacto, entonces eso me parece como muy, muy, muy importante. Y aquí hablamos del apego de los currículums, si quieres. Ese tema también es tema controvertido con todo. A ver, ¿qué tipo de apego tenemos con los currículums? A borrar información que no es importante para el puesto. Claro, es que yo creo que nos encanta no ver tantas cosas, pero dices, pero ¿cómo no voy a dejar este curso? Mira, te voy a poner el ejemplo que siempre me ponía. Yo tengo de hecho un curso de guión que me encanta tenerlo ahí, pero a veces lo pienso y digo, oye, quizá para algún trabajo. ¿Aporta valor? Claro, es como, ¿aporta valor para este? No. Pero te encanta verlo, dices. Exacto, pues como me encanta. Por ejemplo, sobre todo esto me pasa con perfiles más senior, ¿vale? Gente que ya tiene varios años de experiencia, que me ponen un voluntariado, especialmente que un voluntariado que hicieron cuando estaban en la carrera. Que estamos hablando ya de gente, claro. Pues oye, pues sobre todo alumnos que han estudiado un MBA o profesionales que quieren hacer, profesionales con experiencia que quieren hacer cambios. Y es como, a ver, si ya hace más de 10 años de que hiciste el voluntariado, ¿qué me estás contando de ti? Autorreflexión. ¿Que hiciste voluntariado? Bien,
Pero ¿y por qué no has hecho voluntariado todos estos 10 años? Y ese tipo de trampas también en las que se fijan, digo, ¿Trampa? uff, o sea, esas cosas sí, es que sin querer estás dando exacta información que igual te dice, pues esta persona ha cambiado mucho, oye, ¿por qué no lo ha hecho durante más tiempo? Es que tiene ahí su... Sí, tiene sus cosas y hay que estar preparado para eso. Que eso puede ser otra cosa interesante de decir de qué pones en tu currículum y qué mencionas y qué no mencionas. Todo tiene que tener una explicación y con naturalidad se puede. Si tú has estado cambiando, lo explicas con naturalidad. Claramente tienes que ser también estratégico, ¿vale? Y para ser estratégico no solo tienes que ir a posiciones de estrategia, tienes que ser consciente de lo que hay. Tú, si te has ido porque has tenido una mala experiencia, porque ha habido problemas en el trabajo, o porque, pues tienes que decirlo de una manera que suene de, oye, pues me di cuenta de que no era mi ambiente y me cambié de trabajo. Todo tiene que tener una explicación. Puede ser el caso, y yo eso también lo he vivido con muchos de mis, no con muchos, pero lamentable, con más de los que me gustaría, de mis clientes que por motivos de salud mental hicieron un año sabático, o por enfermedades de un familiar tuvieron que dejar un trabajo y durante un tiempo no tienen nada en su currículum. No puedes mentir, en el currículum hay que ponerlo. Y la cosa es estar preparado para cuando la de recursos humanos te vaya a preguntar, porque es obvio, y creo que todos lo sabemos que te va a preguntar, tú digas con naturalidad, pues mira, por un tema personal, yo tuve que dejar el trabajo y tal. Y que tú seas consciente de cuánto quieres abrirte. Que no quieres contar que fue porque tuviste una enfermedad. ¿Sería recomendable que yo me abra y te cuente, pues es que mira, mi padre tenía cáncer o tal? O... Yo creo que ahí cada uno tiene que decidir cuáles son sus límites. Siempre. Pero para todo, ¿eh? O sea, para saber lo que tú cuentas en una entrevista, para saber si yo te pregunto hasta dónde tú me quieres contar, incluso para si el día de mañana yo te hago una oferta como empresa, que tú digas, oye, mis límites es que yo quiero cobrar esto y si tú no me lo das, no pasa nada, porque yo he decidido que eso no es lo que yo quiero. Sí, es también un tema importante, ¿no? Pensar, oye, ¿dónde está mi límite? Que a veces tampoco somos conscientes y por eso pues estiran. Exacto, entonces, ¿sería recomendable? Es que creo que es tan personal eso, porque hay gente que está muy abierta a hablarlo y otra persona que no. Entonces yo creo que tú te tienes que sentir cómodo durante la entrevista, en lo que a ti respecta, porque tú no puedes controlar lo que haga la otra persona. ¿No? Si la otra persona quiere pensar, no pasa nada, no era para ti. Esto cuesta, esto es algo que luego se tiene que trabajar a nivel individual con tus clientes, pero es algo que pues, oye, pues no era para ti. Si tú tienes que contar más cosas de las que tú no quieres contar, no era tu puesto, ¿no? Y en tu currículum, si quieres decir, oye, ese voluntariado de hace 10 años, le dejo porque me encanta, ese curso de guión, le dejo porque me encanta, y dices, pues no, lo hice en su momento, es algo que me apasiona, es un hobby mío, y creo que es importante porque representa mi personalidad. De maravilla, o sea, pero saber exacto, siempre dar una buena explicación, ¿no? No quedarte como, bueno, pues no sé, mucha gente se pone muy nerviosa y es como, pero oye, sobre todo con la gente más junior, que acabas de salir de la carrera, es que veo que has tardado 5 años en sacarte la carrera en vez de 4. Y encima te miran así con cara de... Sí. Futbosa. Entonces, claro, tú estás hablando con una persona de 22 años que a lo mejor no se ha preparado lo suficiente y no sabe por dónde salir. Y lo otro es decir, pues sí, mira, en mi caso decidí compaginar el estudio con el trabajo porque para mí era importante y decidí hacérmela en un año más. O me fui de tal, o me pasó no sé qué, que tú tengas tu historia. Y si tú estás contando tu historia de manera auténtica, la persona de delante te la compra. Sí, lo que hablábamos, que se note genuino, que se vea que eres tú. Exacto. Y entonces todo eso lo reflejas en el currículum y ahí ya, cuando tú ya sabes lo que quieres, cómo funciona el mercado, que eso para otro podcast de qué sectores hay en el mercado laboral, qué tipo de posiciones hay. Es que es un mundo todo, ¿eh? Las universidades se tienen que poner las pilas en tener departamentos y en tener suficientes recursos para poder asesorarles. Y si no, yo lo que le recomiendo a todo el mundo en su proceso de desarrollo profesional es que hable con gente. Esa parte de networking, y el networking no es solo escribir a gente por LinkedIn aleatoriamente de, oye, he visto tu LinkedIn y me parece muy bonito porque estudiamos en la misma universidad. No, haz preguntas que de verdad te ayuden a entender a qué se dedica cada uno. Y sé realista también cuando hagas ese networking para que de verdad te ayude. Y si tú tienes 0 años de experiencia, habla con alguien que se graduó hace un par de años, que te cuente su experiencia cercana. ¿Puedes hablar con un CEO? Sí. Y si tienes esa suerte, habla con un CEO, te va a venir fenomenal. Oye, siempre está bien ir llamando a diferentes puertas. Sí, pero si tú de repente escribes por LinkedIn a un CEO
no te va a contestar. Suele En la ser lo mayoría de lógico. las posibilidades, a lo mejor esto nos genera un poco de debate en nuestro podcast, pero ten en cuenta que tú tienes que aportar a esa persona para que te responda y al mismo tiempo esa conversación te tiene que aportar a ti. Entonces, esa parte de que te ayuden a entender muy bien cómo funciona cada empresa, dónde está el rol perfecto y que tú valides lo que tú ya sabías antes de aplicar, es muy positivo. Entonces, ya cuando aplicas, si todo va bien, tu currículum pasa y tú pasas a entrevista. Y todo esto con satisfacción. Y luego el tema este, por ejemplo, de poner cosas personales, tipo, me encanta viajar y ir al cine. Yo soy partidaria de que siempre viene bien si tienes espacio, ¿vale? Porque al fin y al cabo el currículum tiene que ser una página y yo he tenido personas en mi despacho de más de 15 años de experiencia y os puedo prometer que el currículum entra en una página, 100%. Entonces, el currículum en una página siempre. Entonces, si tienes huequito para una pequeña línea, creo que sí. ¿Por qué? Porque las entrevistas al fin y al cabo son conversaciones, un poco estilo podcast. Y a veces, para romper el hielo, necesitas tener algún tema. Y esa línea es la que muy buena para los reclutadores, para tanto reclutadores como muchas veces las entrevistas se las hacen empleados, no necesariamente alguien de recursos humanos, pues para tener algo de lo que hablar. De, anda, veo que te gusta mucho la pintura. Y ahí ya empiezas un poco a soltarte, y ya ahí sueltas un poco y es cuando empieza la entrevista. Entonces eso yo creo que es bastante positivo. Pero igual, algo que tenga impacto. Me gusta viajar, ¿vale? Pero no es lo mismo poner me gusta viajar que decir hobbies, viajar. He visitado 4 países en el último año. Oye, que si has viajado nacionalmente, pues oye, he descubierto 4 ciudades en el último año. Algo que pero sea... Pero dar un poquito, ¿no? Claro. De fundamento, por así decirlo. Oye, me gusta viajar por esto, ¿no? Claro, o sea, demuéstrame que de verdad te gusta viajar, porque a todos nos gusta viajar. Sí, exacto, si no es como lo típico, por eso he dicho lo de viajar, ¿no? Que es como lo típico que todos decimos, hobbies, viajar. Pues eso es igual. Y ¿sabes a lo mejor otro hobby que yo creo que infravaloramos a veces si no lo ponemos en el currículum? Toda esa gente que ha hecho un deporte desde pequeño, que ha ido a ballet, que ha ido a piano, que ha ido a ajedrez, que desde pequeñitos han desarrollado esa habilidad y dices, no, eso no en un currículum no encaja. Encaja perfectamente. O incluso que has ido a fútbol toda la vida y has competido desde que tienes 14 años y no pasa nada si no has ganado o no has ganado, pero es algo que a mí me está contando sobre ti. Eso también es interesante de poner, fíjate, en la parte de hobbies. Fíjate qué cosa. Y luego lo que comentabas, por ejemplo, eso de gente sin experiencia, porque yo creo que es el mayor miedo, ¿no? Porque se busca la experiencia. ¿Qué haces para llamar un poquito la atención cuando es como, no, yo vengo sin nada? Sin nada. Pues eso es una de las cosas que más trabajamos, ¿vale? Normalmente, aquí como hay varias opciones. Que te apalanques mucho en otra, digamos, en oferta extracurricular que hace tu universidad. Y aquí depende mucho de la universidad. Si tu universidad no lo hace, lo buscamos fuera. Pero cualquier actividad adicional te va a reportar una experiencia, aunque no sea profesional, pero es una experiencia que sirve, ¿no? Exacto, que se puede como transferir. Imagínate que tú has sido líder de la asociación de mujeres de tu universidad o has decidido crear el club de la lectura en tu comunidad o todas esas actividades las puedes hacer o que hayas creado un ciclo de conferencias para hablar sobre nutrición saludable y salud mental. Pues todas esas experiencias son cosas que tú pones en tu currículum. Y ya estás como en movimiento, ¿no? Y las desarrollas, exacto, y ves que has hecho cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener esa proactividad para irte tú a buscar tus actividades. Porque las actividades no vienen solas. No van a llegar ahí mientras estás en el sofá, ¿no? Exacto, por eso también es nuestra responsabilidad es inculcar a la gente que se tiene que mover para conseguirlo. ¿Que no tienes esas opciones? Hay un montón de sitios online en las cuales tú puedes hacer experiencias virtuales. Esto es algo que surgió durante el momento del COVID, cuando las empresas, sobre todo empresas bastante grandes y a nivel nacional e internacional, no podían ofrecer las prácticas. Entonces lo que hicieron fueron unas plataformas en las que tú tienes unos módulos que te hacen simulaciones de cómo sería trabajar en ciertos puestos. De todos los sectores, de finanzas, de consultoría, de retail, otra vez, de todos los sectores de seguros, todo lo que tú puedas imaginarte. Entonces tú entras y haces tu experiencia virtual y luego te dan un certificado.
Tienes que hacerle conseguir el certificado porque las empresas saben si tú lo has hecho o no lo has hecho. Entonces, eso a tu currículum también. ¿No es una experiencia profesional? No, no pasa nada, pero tú has estado haciendo cosas. Y algo has Te has aprendido, movido entonces ya ven. y te has movido. E incluso yo lo que siempre, cuando sobre todo he trabajado con alumnos de grado, que también he estado trabajando con ellos, es ofrécete para trabajar, para colaborar, si no queremos decir trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque siempre conoces a alguien que tiene una empresa o que trabaja en una empresa y en verano puedes ir a echar una mano. Lo haces por ti, para tú aprender. Y eso luego es algo que el día de mañana, con permiso, puedes poner en el currículum. No tengas se puede miedo. tener en cuenta, claro. Exacto. Pero ten en cuenta que para hacer eso tienes que empezar en empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, esas que tienen un cerebro enorme, tienen unos programas muy estructurados para hacer prácticas. Y muchas veces te dicen, oye, tú hasta que no estés en último o en penúltimo año de la carrera o en el máster, no puedes porque ellos tienen pues su estructura que hablábamos al principio. Entonces, en ese caso, tienes que buscar como otras opciones. No pasa nada si has estado en administración X. Te vale igual, porque lo que tú quieres es hacer eso. Si tú, por ejemplo, psicólogos, y yo creo que aquí somos buen ejemplo, Elena, yo mis primeras prácticas de psicología me ofrecí a un centro y dije, me encantaría aprender de vosotros, si puedo echar una mano con cualquier cosa, tal. Me acuerdo perfectamente la directora del centro que me dijo, dice, pues ¿sabes que nunca nadie se había venido a ofrecer? Esto era Segovia hace 12 años, ¿sabes? Y es como, pues vale, pues venga, pues vente. Y empezamos una colaboración. ¿Era un trabajo remunerado? No, era una experiencia que yo estaba ganando en este mismo momento. Efectivamente, luego según tú vas creciendo, vas buscando otras experiencias que se equiparen a tu nivel también profesional. Claro, pero todo lo que vayas haciendo, pues sí. Pero no vale quedarse en la queja de, es que no tengo nada de experiencia. Y el mercado es que piden mucho. Bueno, pues que a veces piden mucho, ¿eh? Sí, es verdad que a veces yo me pongo a mirar y digo, madre mía. Claro, pero bueno, vamos a intentar hacer por eso. Y si piden mucho, replantéate si es que a lo mejor estás aplicando a esa vacante antes de que a ti te haya tocado ese momento profesionalmente. También es verdad. Entonces ahí no hay que ir viéndolo. Madre mía. Y nada, luego así un poquito, una vez que ya entras en la empresa, que hablabas justo de los límites, pues a ver un poco cómo te enfrentas al burnout, a un jefe tóxico, cómo pones esos límites, porque sobre todo lo que hablamos, tú eres un inexperto, acabas de empezar prácticamente, ¿cómo llegas y dices, oye, que yo hasta aquí no quiero llegar, ¿no? O yo me quiero ir hasta ahora o no me explotéis de esta manera? ¿Cómo lo haces? Muy interesante, ¿ves? Y me gusta mucho que hablemos de límites porque creo que es importante. Lo que decíamos, tú ya tienes que saber cuáles son tus límites antes de entrar. Sí, para empezar eso, entonces, conocerte. Y aquí esto también puede generar debate, luego leeremos los comentarios. Pero si tú estás entrando a una empresa y les estás diciendo ya desde primeras, yo me voy a las 5, tú tienes que saber en qué tipo de empresa estás. Claro, yo es que he escuchado por eso gente que dice como tú entras y tienes que amoldarte, pero otra que no les acostumbres porque como ya siempre digas que sí, imagínate quedarte hasta las 7, ya te toca quedarte hasta las 7 y el día que te quieras ir antes... Si tú trabajas en banca de inversión, tú sabes desde antes de entrar las horas que se trabajan en banca de inversión. Y eso está escrito, eso se sabe y eso se dice. Si tú vas a banca de inversión y le dices a alguien, yo me voy a las 6, ¿qué está pasando ahí? Ya. Si a ti te gusta el tema de banca, oye, hay otros subsectores dentro de banca en los cuales el horario es distinto al de banca de inversión. Pues a lo mejor tienes que plantearte banca comercial. Entonces, ahí es cuando tú tienes que jugar en plan, ya, pero es que yo quiero banca de inversión porque me interesa más estratégicamente, porque me gusta más. Pero sabes que ahí sí que te toca sacrificar pues, horarios. Entonces, o lo que sea. Igualmente, creo que siempre hay que crear relaciones sanas en el trabajo a nivel con los jefes, ¿vale? Y que todo hay que ganárselo. Si tú eres una persona que está ahí el día de mañana cuando tú necesites algo, la empresa te lo da. Pero entrar y exigir es complicado porque también además tener aquí una opinión muy fuerte es lo que te digo, es muy controversial, pero yo creo que es importante que nosotros aprendamos que el mundo profesional no es la universidad. Ya. Y en la universidad estamos acostumbrados, y yo hablo incluso de mi experiencia, no hablo de nadie más, de tú vas y vienes cuando quieres. Vas a 3 horas a clase. Si no quieres ir a clase un día, no pasa nada. Yo he ido siempre, porque soy así. Pero crees que el mundo laboral es así. Sí, que puedes tomarte licencias. Y no es así.
Sí, yo sé de gente eso, que igual entraba sistemáticamente 1 hora más tarde al trabajo, bueno, no duraron Pero tú mucho, pero tienes... que lo tenían como esa mentalidad, ¿no? De porque no bueno, hay yo me más. levanto y entro un poco cuando... Y es como en plan, no, porque no está habiendo un match. No, tú estás entrando a un sistema. Y un sistema que tiene unas normas y tiene una vida profesional. Luego podemos entrar en el debate si nos gusta más, menos, si la revolución laboral tiene que venir del empleado, tiene que venir desde arriba, a Sí. nivel transformación. Pero la realidad es que tú tienes que entrar y te van a decir, oye, aquí se sale a esta hora, este es tu horario, así es como funcionamos. Y que efectivamente, si un día tu jefe te dice, oye, ¿me puedes echar una mano? Tú tienes que saber si quieres echar una mano o no. Tienes que saber que estás comprometiendo ahí y si tú te Claro. sientes cómodo o no. Si tú no te sientes cómodo, con educación, oye, no, lo siento, yo tengo unos compromisos, pero mañana a primera hora me pongo con ello, no te preocupes. ¿Puede tener consecuencias? Tristemente sí. Sí. ¿Sí? Y Pero si es si al estás- revés y, claro, aprendes a decir siempre sí, 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 llega un momento que también te puedes quemar, no decir, joder, es que todos los jueves por la tarde me pide que le eche una mano. Claro, pero entonces ahí, como tú ya te has ganado una relación de confianza porque confían en ti, la clave es decir, oye, como los jueves sé que nos liamos un montón, vamos a ver qué otras cosas que puedo ir adelantando el miércoles para que no pase. Pero esto es algo que se consigue con tiempo y se lo digo mucho a las nuevas generaciones. Ya, también es verdad que tendemos a ser muy impacientes, ¿no? Y Es a muy querer impaciente, todo yo así lo quiero como... ya y me tienes que dar esto. Y es como, pero tú te has ganado Ya. que te den eso. Yo no he tenido problemas con la flexibilidad ni la conciliación en ninguno de los trabajos. Son muchos años ya trabajando. Pero ellos saben que yo también he estado cuando eso. Entonces, cuando yo lo he necesitado, Claro. me han abierto las puertas sin problema. Y no han puesto la menor pega. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo de mascotas. Tristemente se murió mi perruno Ay. hace unos meses. Y fue tal shock. Yo me enteré cuando estaba en la oficina, me llamó mi hermano, tal. Y fue un momento en el que fue como, yo me bloqueé. Y me vio mi Ya. jefe que estaba al lado y me dijo, ¿qué pasó? Y se lo conté. Y me dice, ¿quieres irte? Y yo le dije, sí. Ese día yo no trabajé. No tuve que reportarlo, en plan, no. Sí, ¿Por simplemente qué? eso te oyen, Y no hubo o más tienes esa explicaciones. confianza con tu jefe ¿Por y... qué? Porque sabía el jefe que todo lo que había para ese día, si yo no lo tenía ese día, iba a estar hecho. Claro. Entonces, es un ejemplo, o sea, al fin y al cabo ya había Claro. muchos años de relación y demás, pero creo que es una relación que hay que trabajar. No se puede imponer ni por parte de la empresa, que tampoco defiendo todo lo que hace Claro. una empresa, no se puede imponer ni se puede exigir. No, claro, que hay gente que ya entra hablando de sus vacaciones, ¿eh? Que luego está también... Entonces, claro, pero tú todo- también tienes que ser estratégico y pensar, puedes entrar hablando de tus vacaciones, es lo mejor que quieres hacer, esa es la imagen que quieres dar. Claro. Sobre todo porque si entras pensando en vacaciones, estamos en enero, anda que no te queda. La verdad que sí. Pero bueno, efectivamente ahí eso es un poco una adaptación que tenemos que tener entendiendo el contexto en el que nosotros vamos, simplemente. Que luego, según vas avanzando, te van saliendo jefes tóxicos, como estábamos diciendo. Sí. Por supuesto. ¿Tú puedes controlar cómo es una persona? No, pero tú puedes controlar cómo eso y hasta dónde eso te afecta. Y tú tienes que saber cuáles son tus red flags, decir, oye, esta personalidad es muy tóxica, esta personalidad tiene estos comportamientos y yo voy a poner el límite. Las empresas tienen esos mecanismos para que tú puedas dar feedback, para que puedas reportar, para que puedas decir hasta aquí. Y a veces, tristemente, la salida es salir. Sí, entiendo que sí. ¿Y cómo puedes identificar esa personalidad tóxica, no? Porque lo que hablamos, hay gente que al revés le exigen un poco ya es como, madre mía, qué mal, o de verdad dices, creo que mi jefe no se está portando bien. Yo creo que aquí, ¿cómo lo puedes identificar? Una cosa es si la personalidad de si tú tienes un jefe tóxico, y otra cosa es que a ti te afecte. Porque tú puedes tener un jefe tóxico, pero por tus habilidades, por lo que tú has desarrollado durante tiempo, sabes poner tus límites y no te afecta. Entonces dices, oye, pues estás teniendo comportamientos de falta de respeto, de falta de transparencia. Bueno, aquí cada uno puede definirlo de diferentes maneras. O, oye, no valora a su equipo, tiene preferencias, pues todos esos comportamientos que dices, oye, si lo juntamos, está generando un muy mal ambiente, me está machacando. Yo creo que eso es como, pues sobre todo pensando un poquito en todos los clientes, la frase que más se repite es, este jefe me está machacando. Sí. Digo, voy a trabajar y no tengo ganas, no me están ayudando a crecer, no siento que me apoyen, no siento que valoren nada de lo que estoy haciendo. Entonces, volvemos a ese momento de reflexión de, oye, ¿es porque yo soy exigente y no lo han hecho?
bien, si es así, Ujú. fantástico, porque aquí no vamos a juzgar a nadie, pero si es un caso de, no, es que yo entrego todo a tiempo, estoy para todas las reuniones, voy a todo, siempre estoy y siempre recibo Y algo aún así, negativo, incluso para ti eso es una personalidad tóxica. sí, Es alguien que claro. te la ha podido jugar por detrás y lo más importante es que tú sepas detectarlo y luego que seas valiente para salir. Eso era justo lo que te iba a decir, que a veces incluso aunque lo detectemos, yo creo que muchas veces te quedas así en esa indefensión, ¿no? Y dices, bueno, mejor lo malo conocido que ahora Qué bueno ponerme por a conocer. volver a buscar y a cambiar el Porque currículum, ¿no? todo esto tarda un montón. Claro, pero tú tienes que pensar cómo de satisfecho estás con tu momento vital a nivel profesional. ¿Eres capaz de seguir en ese ambiente que para ti es tóxico emocionalmente? Si eres capaz, sigues. Si no eres capaz, aunque cueste, esto es una ruptura. Va Sí, a haber un duelo y es muy claro. difícil. Y es muy difícil cuando tú estás allí porque tienes que llegar a un límite que incluso, pues oye, pues sí, a lo mejor ahí en ese momento te tiene que ver un terapeuta. Porque de verdad, oye, pues has entrado en depresión, tienes síntomas de Sí, ansiedad, puede haber un diagnóstico clínico. Pero en ese momento es cuando tú ya tienes que decir, ya. hasta Y en aquí. el momento en el que tú haces clic, pierdes la esperanza también de que eso va a cambiar. Porque muchas veces tú guardas la esperanza de, y esto pasa en todas las relaciones tóxicas, de va a Sí, cambiar, va a volver, no va a volver a pasar. sí, esa especie de Esto, bucle de reivindicación, no de, bueno, me van a reconocer el trabajo, seguro que ya a partir de mañana pero y... te siguen dando palos. Entonces, cuando tú dejas de perder la esperanza, porque está fuera de tu control, ahí es cuando empiezas a tomar el ownership, y es que me gusta más el ownership que el control, cuando tomas el ownership otra vez de tu vida profesional y dices, voy a continuar. ¿Qué pasa? Que incluso si tú ya has tenido un plan de carrera desde que empezaste y tienes esa coherencia, sabes cuándo es tu momento de cambiarte, sabes cuándo es hasta cuánto tiempo tienes que aguantar, porque a veces tienes que aguantar porque Sí, para dar el siguiente salto tienes que aguantar. Entonces tú tienes que ver cuál es tu planning, qué es lo que tú necesitas y moverte en dirección de eso. ¿Tienes que ser, significa esto que hay que ser tan controlador en tu vida profesional? No, significa que tienes que ser consciente. Y esa conciencia te llevará sí, hacia donde lo tú que hablamos quieres. desde el principio, eso, conciencia para todo, ¿no? Para los límites, para saber qué quieres, quién eres, Exacto. Y a para dónde estás intentando entrar. invertir tu energía en algo que te lleve hacia donde tú quieres. También pregunta típica de, ya, pero es que a mí me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, te gustan 50.000 cosas. Ya, pero ¿tú qué profesión quieres ser? Entonces vete a por esa profesión. ¿Tardarás más? Puede, no pasa nada. Es que esto no es una Sí, carrera, es una de hecho, esa carrera era contra ti otra de misma. las cosas que tenía ahí, lo de está bien diversificar o venga, vete a por ello, a por ello, a por ello. Si tú lo que quieres es algo, vete a por ello, pero vete a por ello con diferentes planes. Claro, Eso es muy, muy, muy importante. Y ten diferentes planes de acción porque a veces para llegar al mismo destino hay distintas rutas. Pregúntaselo a todos los taxistas y Ubers. ¿Cuántas rutas hay para llegar a Sol? sí, Pero incluso tienes el metro, tienes el autobús, tienes el Uber, puedes ir andando. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si te tropiezas mientras vas andando? Te tienes que levantar. Y eso pasa a nivel profesional. Oye, pues si tú lo que quieres es eso y has hecho el proceso que de verdad lo quieres, te va a merecer la pena invertir toda tu energía y toda tu motivación en conseguirlo. ¿Qué pasa? Que si crees que lo quieres, pero no estás muy seguro, pero si no, si tal, a la ya, y es primera que cuando no, igual dices, bueno, pues me voy por me voy a otra otro. cosa. No, pero entonces no era 100% lo que querías, porque Claro, los objetivos si no, cuestan. sí es. Yo no conozco a nadie que haya conseguido lo que quería así. Yo creo que tampoco, ojalá. Oye, que si hay alguien que nos lo ponga también en los comentarios. Oye, que le invitamos al Le siguiente. invitamos al siguiente podcast y yo vengo de oyente, porque no es la realidad. Y ahí creo que las redes sociales juegan un mal papel, porque mucho se tiende a ver solo la cara bonita también de Sí, esto a nivel profesional. sí, te He cuentan que todo es muy conseguido fácil, tal, ¿no? muy fácil. Y, por ejemplo, también me acordaba, y esta era la reflexión con una amiga mía del MBA, todas las fotos de graduación que poníamos de feliz graduación, tal, además con nuestros gorritos, tal, y pensábamos, la gente piensa que qué fácil, que has hecho un MBA mientras trabajabas, pero las lloreras que nosotras teníamos Hombre, con finanzas, para nosotras se quedan. Pero ¿qué pasa? En LinkedIn piensas, oh, qué maravilla, 2 sí, graduados más de MBA. Y nosotras estábamos pensando, ya, pero que todo cuesta un esfuerzo, vamos, yo me acuerdo, fue uno de los consejos que me dio en su día que entrevisté a Nacho Carretero, al periodista, sí, y me decía, aquí todos hemos currado, todas las estrellitas, quien te diga que un día escribió una columna y triunfó, no te lo creas, o sea, hemos trabajado desde abajo y mucho desde el principio. y a veces de cero, en plan de 0 euros.
que Sí. eso también ha pasado. Sí, que eso de tener una estrella, lo que hablamos, puedes tener ciertas cosas, oye, que son habilidades tuyas y fortalezas, Y pero te eso no significa llevarán. que de repente hagas así, seas la mejor actriz del mundo o Exacto. esté el podcast más famoso así en el primer capítulo. Exacto, lo será al segundo o al 20, no se sabe. Pero efectivamente todo lleva un trabajo, todo Sí. requiere ese esfuerzo. ¿Y costará? Por supuesto, pero si tú sabes lo que quieres, vete a por ello. Defínelo, trabájalo, hazte un plan, habla con gente y consíguelo, porque se puede, básicamente. Y luego, cuando ya lo tengas, disfrútalo. Que esa es Y esto otra, es porque a otra veces que- lo tenemos y ya estamos pensando en la siguiente, ¿no? En la Como de, siguiente. ay, mira, fíjate ahora. O nos quedamos y eso me ha pasado también con clientes de decir, ¿y ahora qué? Es como, pues ya lo he conseguido, después de estar trabajando. Sobre todo un caso, recuerdo ahora mismo, que me llamó, yo creo que fue como al año, una cosa así de haber conseguido trabajo, y me dijo, es que me siento perdido. Ya no sé, ya. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, es que ya lo he conseguido. Llevaba tanto tiempo queriendo algo. Claro, sí, como que te quedas así como cuando llegaban las vacaciones de verano y Sí, tenías 3 es como meses en en plan, vacío. 6 era meses como, diciendo, quiero verano, pero, quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero verano, y ahora es como en plan, al tercer día de verano ¿qué es hago? como, Quiero ir al cole. que es como, quiero cole, es como, claro, pues eso también es importante, aprender a disfrutar y a darnos esa palmada en la espalda Es que nos cuesta también de un lo montón. conseguiste, reina y rey también. Lo conseguisteis es muy importante. Y decir, y ahora lo voy a disfrutar. Y lo disfrutar y me voy a dejar llevar y voy a aprovechar cada minuto, voy a saborear lo que he conseguido. Me parece importante, porque a veces en la vida siempre es como lo siguiente, lo siguiente. Esa ambición que muchas veces nos juegan muy mala pasada, Sí. hay que ser conscientes de mi ambición era conseguir esto, ahora lo tengo fenomenal. Y cuando llega el momento de pensar en más, se piensa en más. Pero poco a poco, ¿no? Seamos mindful, que parece ahora ya que no, como no es la moda y eso era hace unos Sí. años, se nos ha olvidado. No, hay que ser mindful. Y sobre todo lo que te decía, de decirnos ese discurso positivo hacia nosotros es importante. En cualquier momento de la etapa de desarrollo profesional, sin duda alguna. Bueno, justo para cerrar te iba a pedir eso, 2 o 3 tips. Creo que hemos hablado un montón, pero si quieres resumir así como en 3 consejos de... Oye, 2 o 3 tips dentro de tu desarrollo de carrera, de desarrollo profesional. El primero, sin duda alguna, como autopercepción, autorreflexión. Dedícate ese tiempo. Y la vida es difícil. Y yo sé que da igual si estás en la carrera, en el máster, trabajando, lo que sea. Es muy difícil como salirte un segundo de la rutina y pensar qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que tú quieres, Sí. en qué quieres brillar, en qué quieres invertir tantas horas de tu tiempo, porque la realidad es que en el trabajo invertimos muchas horas de nuestra vida. Sí, Entonces, y muchos años. date ese espacio para tú pensarlo. Y ese tú tienes que ser tú, porque también, y por eso digo lo de aislarnos, muchas veces recibimos muchos comentarios de tú no vales para esto. Tú es mejor si te dedicas a esto. No, pero es que yo te he visto toda la vida en esto. No es que tus padres tienen Sí. no sé qué. Bueno, ya desde pequeñitos, ¿no? A veces los padres típicos que es como, bueno, como yo soy abogado, tú tienes que... Ese es como, y si no, también Claro. tengo unos cuantos clientes de esos. O sea, si ven el podcast, Sí, también la verdad que es algunos de otro ellos. tema para... Entonces, date ese tiempo porque lo vas a necesitar. Segundo tip, sé estratégico, ¿vale? O sea, y dentro de la estrategia, sé realista. Ponte tu plan, define qué es lo que quieres hacer y dale prioridad si eso es importante para ti. Buscar trabajo es un trabajo en sí. Me encanta esa frase Sí, de otra todo lo que hemos compañera hablado. que era maravillosa y siempre la recordaré de trabajar con ella, que siempre decía esa frase de buscar trabajo es un trabajo. Bueno, lo decíamos en inglés y quedaba más bonito la frase, pero es una realidad y conlleva mucho tiempo porque ya no es solo lo que hemos estado hablando, prepararte cada entrevista mínimo Sí. son 2 horas si quieres Claro. preparártela bien. Entonces, asegúrate de que te das ese tiempo y que lo priorizas si quieres tener el éxito que tú esperas. Y el tercer tip que le daría a alguien, muy importante, siempre sé honesto contigo mismo, en cualquier momento. Y sobre todo, apóyate a ti mismo. O sea, ese último lo hemos dividido en 2, pero creo Sí. que tú eres tu mejor aliado, sin duda alguna. En tanto en los momentos difíciles como en los momentos de celebración. Por supuesto, apóyate en tu sistema de apoyo, Claro, en todas en esas las redes personas, que en las redes tengas. que tengas, porque va a ser genial. Pero tú eres tu mejor aliado. Entonces, cuídate, quiérete y disfrútate y celébrate
en cualquier etapa y momento de tu vida profesional, que eso que yo creo que hace bien. Así que esos serían mis consejos. Oye, pues me gustan. Y nada, ya la última pregunta que le hago a todo el mundo Venga, así a para ver. cerrar el podcast sería simplemente que me digas, me da igual una persona, un olor, una ubicación, lo que sea que para ti sea salud mental, base segura. No me digas el trabajo. No, en realidad estaba pensando, para mí, salud mental es ese momento en el día en el que yo llamo a mis padres y da igual la edad que tenga, donde esté, Sí. y les doy los buenos días, les deseo un muy buen día, me hace como reconectar con algo que para mí es muy importante, que es mi familia, que son mis padres, a los que yo les debo todo, y además me conecta mucho con el, tú eres esto, esta eres tú puedes tener una vida profesional X, Y, Z, la que tú quieras, pero lo importante es, para mí, mis valores son mi familia. Entonces, ese momento, y para mí de salud mental, y de saber que he tenido el tiempo y que he sacado el tiempo de decir, yo le dedico un mensajito, una llamada a mis figuras de apoyo principal, para mí eso es salud mental. Y eso da igual el trabajo en el que esté, que yo voy a hacer por tener el tiempo para hablar con ellos. Y para mí eso es mi salud mental y algo que me ayuda a... Jo, qué bonito, y cuidarme. qué bonito que lo sigas teniendo y lo sigas disfrutando. Sin duda. Pues muchísimas gracias por esta visita, Miriam, y por tu tiempo. Gracias Y nada, a ti. espero verte en otro episodio porque hemos dejado ahí temitas de estos Sí. que seguro que se pueden Que volver a nos lo tratar. digan y si les interesa seguimos hablando. Gracias Mil a ti. gracias.